Hola a todos. Después de 12 años practicando el coaching ejecutivo, me sigue sorprendiendo varias cosas en lo que concierne la asertividad. Primero, poca gente sabe definirla y muchos la confunden con la empatía. Segundo, la suelo practicar en prácticamente todos los procesos de coaching, ya que a muchos les cuesta ser asertivos. Tercero, es increíble cómo la estructura en 4 pasos de la obra de Marshall Rosenberg, La comunicación no violenta, puede llegar a ser tan potente. Y cuarto, esta estructura es fácil de aplicar y con un poco de práctica se consigue resultados muy rápidamente. Por lo tanto, en este vídeo voy a definir bien y de forma sencilla lo que es la asertividad, repasaré los 4 pasos, resaltaré sus puntos claves y haré un par de ejemplos. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad de decir con toda sinceridad lo que me importa, es decir, lo que pienso, siento o quiero, cuidando la relación con el otro. Lo importante en esta definición es poder conjugar la sinceridad de mi mensaje con el cuidado de la forma para poder mantener e incluso reforzar la relación. Se suele decir que es un equilibrio entre la pasividad, no digo nada, me callo, o bien quito una parte esencial de mi mensaje, y la agresividad, que es lo suelto todo, sin tener en consideración el otro, y en particular su forma de comunicar, utilizando un lenguaje duro, agresivo, e incluso a veces ofensivo. La asertividad es un modo de expresión, es hacerse comprender, lo que le diferencia de la empatía, que es comprender al otro, recibir su opinión y no expresar la suya. Los 4 pasos para ser asertivo o asertiva. Para mantener este equilibrio entre sinceridad y cuidado de la relación, conviene estructurar su mensaje en 4 grandes pasos, los cuales, si mantenemos el orden y el contenido, nos permitirá ser asertivo o asertivo con prácticamente cualquier persona en cualquier situación. Primer paso, describir los hechos tal como ocurrieron, de forma muy descriptiva y muy objetiva. Es decir, ¿qué he observado o estoy observando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la otra persona? Sin emitir todavía ningún juicio. Paso 2. Explicar mis pensamientos y mis emociones. Es decir, ¿cuál ha sido mi interpretación en base a estos hechos? ¿Qué he pensado? Y también, ¿cómo me he sentido? ¿Qué emociones he experimentado en base a lo que ha ocurrido? Paso número 3. Aclarar mi necesidad. Esto consiste en hacer explícito una o varias necesidades que no están satisfechos por lo que ha ocurrido y me han creado esta interpretación y estas emociones. Y paso número 4 es concretar de forma muy precisa mi petición y mi oferta, de tal manera que esta petición, esta oferta puede satisfacer mi necesidad. Y por fin, muy importante, concluir estos 4 pasos con una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Porque en el fondo la asertividad no es imponer, es hacerse comprender para poder abrir luego un diálogo. Los puntos claves de estos 4 pasos son los siguientes. Primero, el orden es fundamental y afecta el resultado. Respetar las secuencias, hechos, pensamiento y emociones, necesidad, petición y oferta es garantizar la claridad del mensaje y su carácter respetuoso. Es esencial también separar los hechos de mis pensamientos, mis juicios, mis emociones. En efecto, los hechos es el mundo objetivo. Lo que pienso o siento es mi mundo subjetivo. Mezclar los dos es afirmar que el mundo es como lo interpreto yo
Y obviamente esto no es así. Y puede poner la otra persona a la defensiva y puede generar una batalla de juicio contra juicio. También, muy importante, hacerse propietario de sus propios juicios y emociones. Es mucho mejor decir, en mi opinión, desde mi punto de vista, yo me siento de esta manera, y evitar a toda costa decir, esto es así, o tú me haces sentir de esta manera. Es esencial también separar necesidad de peticiones y ofertas. Una necesidad es algo que quiero satisfacer, que es importante para mí. Se suele expresar en concepto más amplio, pero una petición, una oferta, es algo mucho más concreto. Es una acción, un comportamiento que propongo a la otra persona para satisfacer mi necesidad. Si no soy muy preciso en lo que pido o ofrezco, puede que la otra persona no me entienda bien y me devuelva algo que no cumpla con mi necesidad. Por otro lado, separar necesidad de peticiones y oferta nos permite abrir la puerta a la negociación si la otra persona no está de acuerdo con lo que propongo. En efecto, hay muchas formas de satisfacer una necesidad. Por lo tanto, si lo separo bien de peticiones y ofertas, luego, en el diálogo, podré ser flexible sobre mis propuestas, manteniéndome firme sobre mi necesidad. Para concluir, 2 ejemplos cortos del mundo profesional y personal. Pedir una subida de salario. Querido jefe, llevo 4 años en la empresa, mis últimas 3 evaluaciones han sido valoradas de sobresaliente, llevo 1 año y medio más o menos ya coordinando un equipo de 2 personas y de momento mi salario ha subido según el IPC. Yo lo que pienso es que, por un lado, he demostrado mi valía, ¿no? Tanto como profesional como manager de un pequeño equipo. Creo también que he demostrado mucho mi implicación, también mi paciencia para esperar antes de hablar de salario. Sin embargo, de verdad estoy preocupado y un poco frustrado ya, pues que este año otra vez mi salario ha subido del IPC. De verdad, necesito ser valorado por lo que aporto de verdad a la empresa y mi petición sería la siguiente. En cuanto a mi salario fijo, al menos una subida del 20%, que sea significativa, y también lo que es el seguro médico y también el bono de desplazamiento que tienen los demás managers. Me parece justo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Otro ejemplo a nivel personal, pedir una bonita velada en el cine. Querida pareja, ¿te acuerdas las últimas 3 veces que fuimos al cine? Fuimos a ver una película dramática, una película histórica y una comedia. Esta noche me propone ir al cine y a ver otra comedia. Tú sabes que a mí me gustan las películas de ciencia ficción. Hace 1 año que no fuimos a ver ninguna. Yo me imagino que no te has dado cuenta y es verdad que yo soy bastante flexible para todos los géneros, pero hombre, creo que me toca ahora. Además, hombre, me sabe mal porque sé que a ti no te gusta tanto este tipo de película, pero por otro lado, estoy un poco mosqueado que no me pregunte más lo que quiero ver. Yo necesito que tomes más en cuenta mis gustos, al menos de vez en cuando. Así que lo que te propongo es, vamos a ver esta película de ciencia ficción, que además es muy buena y ha sido premiada, y te propongo también ir después a este pequeño restaurante que te gusta tanto. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Solo me queda ahora por animaros a practicar estos 4 pasos, asimilarlos, hacerlos vuestros, y ya veréis que mejoraréis de forma muy significativa en vuestra asertividad. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.